¿cuánta agua potable le queda a Tucumán? Para los que vivimos en la ciudad, conseguir agua potable no implica más que estos sencillos pasos. Pero no en todos lados es así de fácil, ni mucho menos ha sido así en el pasado. El agua es un recurso clave para cualquier comunidad, básicamente porque los seres humanos estamos prácticamente hechos de agua. Nuestra vida social, nuestra economía, nuestra salud y nuestra calidad de vida en general depende de la calidad del agua a la que tengamos acceso. El problema es que, aunque no lo crean, en la naturaleza hay poca agua disponible y no toda se puede utilizar. O porque está muy lejos, o porque está muy sucia, o simplemente porque es salada. El mar, ¿le suena? Wow. Por eso es que conseguirla y adaptarla para lo que nosotros necesitamos siempre fue la principal preocupación de todas las comunidades, en cualquier momento de la historia, no importa cuándo veas esto. Nosotros tenemos una herencia cultural muy avanzada en esta cuestión. Los pueblos andinos eran muy buenos para administrar el agua en terrenos complicados. Cuando llegaron los españoles, ellos trajeron un conocimiento que a su vez habían aprendido de la tradición árabe, otros genios en la materia. Pero de esos tiempos hasta ahora, el planeta cambió mucho y todo indica que en un futuro no muy lejano, este va a ser un recurso cada vez más escaso. Por eso hoy, en ¿Por qué somos así?, vamos a tratar de averiguar cuánta agua potable le queda a Tucumán. Para responder esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es agarrar un mapa. Si uno ve la provincia desde el aire, lo primero que nota es que estamos repletos de cauces de agua. Y a simple vista, cualquiera podría pensar que en Tucumán tenemos agua de sobra, pero no es tan sencillo. Aunque parezca increíble, el porcentaje que se puede aprovechar de toda esa agua es bastante limitado. Para empezar, hay 3 meses del año en los que directamente no llueve. Además, de todo el agua que nace en las montañas, solamente el 32% es para nosotros, porque el resto lo compartimos con otras 4 provincias. Además, el 70% del derrame anual se concentra en solo 4 meses del año y el resto se pierde porque no se puede embalsar. Si nos metemos en la página de la Dirección de Recursos Hídricos, vemos que esta cantidad tiene que alcanzar para 15 ingenios azucareros, destilerías de alcohol, citrícolas, una papelera, el riego de 100.000 hectáreas y el consumo de más de 1 millón de habitantes. Entonces, ahora que sabemos todo esto, ¿podemos seguir pensando que en Tucumán sobra el agua? Como dice el dicho, para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Y como ya se imaginarán, los primeros pobladores que decidieron quedarse a vivir acá no la tuvieron nada fácil. Primeras épocas. En 1658, la ciudad se mudó desde Ibatín a donde está hoy. Absolutamente toda la gente de la ciudad sacaba agua de un único lugar. Una toma que estaba al costado del río Salí, que en esa época pasaba por donde hoy está la avenida Avellaneda. Para peor, después el río se movió a donde está hoy, o sea que la vida cotidiana era un verdadero calvario. En un momento, el gobierno intentó construir otra toma en un lugar más alto, para que el agua corriera sola hasta la ciudad, así nadie tuviera que ir a buscarla. Pero eso era un problema. Había que cavar una acequia de 15 kilómetros en un terreno muy complicado que pasaba justo por donde vivía un pueblo aborigen llamado los Mocovíes, que muy contentos con esta situación no estaban. Como se imaginarán, no hubo muchos voluntarios que se ofrezcan para hacer la obra, y la verdad que es comprensible. Muy lindo tener agua en la esquina de la casa, pero más lindo es no tener flechas clavadas en el cuerpo. Finalmente, en 1686, el gobierno construyó la primera acequia pública que se llamó Acequia de Ojeda, que era más conocida como Acequia del Bajo, y que pasaba por donde hoy está el Parque 9 de Julio. Desde ahí, el agua era llevada a la ciudad por un montón de carros aguateros que la repartían de casa en casa. Con eso, la cosa mejoró un poco, pero el agua seguía siendo poca y de muy mala calidad. A partir de ahí, hubo varios intentos de traer agua de mejor calidad desde otros lugares, como por ejemplo del río Lules, el Manantial o la Barranca Colorada. Pero como eran lugares tan alejados y hacía falta tanta plata para las obras, que sistemáticamente todo siempre quedaba en la nada. Con los años, la acequia del Bajo, que todo el mundo usaba, empezó a generar algunos problemas. Como no existía ninguna regulación, nadie la limpiaba y cada quien la usaba como se le daba la gana. Los dueños de las quintas hacían acequias para llevar a sus terrenos y por supuesto la zona vivía embarrada, llena de bichos y en un momento ya ni las carretas podían circular. Ante esta situación, el Cabildo ya se vio obligado a generar normas para poner un poco de orden y finalmente se decidió que a partir de ahí el río Salí se iba a usar solamente para regar los cultivos y el agua buena, o sea, la que era para tomar, se iba a traer desde el manantial con carros aguateros. Problema resuelto y caso cerrado. La situación empieza a mejorar.
Desde esa primera reglamentación tuvieron que pasar casi 100 años para que se produjera un primer avance en este tema. Y acá un dato que no muchos conocen. En 1817, Bernabé Arauz estaba terminando su primer mandato como gobernador. Venía de ser un héroe de la independencia y a esta altura ya era una leyenda viviente. Pero como cualquier tucumano de la época, también estaba harto del mate con gusto a sal. La cuestión es que, a diferencia de sus antecesores, tuvo un gesto que es considerado un hito en la historia del agua en Tucumán. Puso plata de su propio bolsillo para construir lo que fue la primera acequia segura y caudalosa de toda nuestra historia, que recorría 20 kilómetros desde los manantiales hasta la Plaza Independencia. A partir de este hecho, los tucumanos pudieron por fin vivir felices para siempre, pero por 2 años, porque después de eso se secó. Una lástima, pero por suerte, el gobernador que vino después, Javier López, construyó otra acequia, la acequia de la Patria, que trajo agua a la ciudad desde la Barranca Colorada. Ella pasaba por el Cementerio del Norte y terminaba en Barrio Sur, justo en la esquina de La Rioja y Rondó, a pasitos del microcentro. Conflictos en el uso del agua. Para 1827 había agua disponible como nunca antes en la historia. Se empezaron a construir acequias en distintos puntos de la provincia y con eso empezaron a aparecer nuevos problemas que necesitaban nuevas soluciones. Los pícaros de siempre, que siempre existieron, ya sean particulares o dueños de chacras, empezaron a anular las tomas y a construir acequias de forma indiscriminada. Cortaban caminos públicos y dejaban sin agua al resto de los vecinos. Entonces, el gobierno tuvo que dictar una serie de normas. Estas normas se empezaron a implementar bajo el control de los propios vecinos. Se armaban comisiones que estaban encabezadas por una figura hasta ahora desconocida, el comisario o juez de aguas. El juez de aguas era un ciudadano común que era designado en ese rol y que tenía la tarea de arbitrar en estos conflictos para hacer cumplir las normas. Y esto implicaba sancionar a quien haya que sancionar y multar a quien haya que multar. Durante los siguientes 60 años, el gobierno va a generar normas de forma masiva, muchas de las cuales fueron la base para las que tenemos hoy. Los hombres clave del agua en Tucumán. Para finales de 1800 hay una explosión en la demanda de agua, un poco por el crecimiento de la población y un poco por el crecimiento de los cultivos. Además, la provincia acababa de salir de una epidemia de cólera que se llevó a 5.000 personas y ya se había determinado que el agua de pozo había tenido mucho que ver con estos brotes y el gobierno empezó a buscar posibles soluciones. La primera figura indispensable en este sentido es la persona que termina dando ese paso fundamental, el médico y gobernador Benjamín Arauz. El hombre tiene grandes ideas, pero poca plata. Entonces va y le pide plata al gobierno de la nación. Después de mucho insistir, consigue un préstamo de 1 millón de pesos para llevar adelante una obra de una magnitud nunca antes vista: la construcción de una red de cañerías de 34 kilómetros para llevarle agua potable a más de 43.000 personas. Una vez en marcha, el gobernador decide poner a cargo de este proyecto a otro de los hombres fuertes en la historia del agua en Tucumán, el ingeniero hidráulico César Cipoletti, un italiano graduado en la Universidad de Roma que venía de realizar obras muy importantes en su país y que a esta altura ya tenía un prestigio enorme en países como Inglaterra y Estados Unidos. En ese momento estaba en Argentina porque había sido contratado por el gobierno de Mendoza para trabajar en la infraestructura y la legislación del agua. Mendoza, otra provincia con problemas hídricos muy serios, al igual que nosotros. Cuestión, estaba todo bien, todo listo para arrancar, y en medio de los preparativos, el gobernador Benjamín Arauz se muere. Y dato al pie, se muere el mismo día que llegaban a la provincia los restos del patriota Gregorio Arauz de la Madrid. Sí, su mismo apellido y el mismo que Bernabé, el que había puesto de su bolsillo para la acequia. En Tucumán, todo tiene que ver con todo. Así que cada vez que abran la canilla para llenar la pava o para bañarse, nunca olviden este apellido: Arauz. Respeto para los Arauz. Acto seguido, el que asume como gobernador es otro hombre fuerte en esta historia, el teniente coronel. Lucas Córdoba. Un militar, político y trotamundos que había participado de importantes batallas de la historia argentina, pero ahora tenía por delante tal vez la más complicada de todas: la batalla
contra la precariedad hídrica. 1895. Lucas Córdoba trae a Chipoleti, lo nombra director técnico de agua potable y se ponen a trabajar. Chipoleti hace un diagnóstico de la situación, escribe un informe detallado y el borrador de una ley de riego que sería aprobada 2 años después en la legislatura. Ahí nomás deciden que el agua va a salir de 7 cauces del Cerro San Javier: los arroyos Tafí, Las Cañas, Caínzo, Cedro, Las Víboras, Antayacu y Las Piedras. 3 años después, la vida de los tucumanos cambia para siempre. El agua llega a sus casas y sale de un caño con tan solo abrir un grifo. Euforia total. Una vez resuelto el tema del agua potable, quedaba otro por delante igual de complicado: el agua para el riego de los cultivos. Desde 1870, Tucumán había alcanzado los 100.000 habitantes y venía experimentando una explosión productiva. Con la llegada de las máquinas a vapor y con 30 ingenios funcionando, la caña pasó a ocupar el 52% del área cultivada en la provincia. La mayor parte de estos cultivos estaban en la zona de Capital y Cruz Alta, que llegó a conocerse como el departamento Esponja. Obviamente, sacaban agua del río Salí. El problema es que para regar todo eso hacían falta cantidades brutales de agua, por lo que el río no daba abasto. Para que se den una idea de la situación, un dato: en esa época se llegaron a cavar 500 kilómetros de acequias para riego, o sea, 4 veces más que las recomendadas por los expertos. Mención especial en este apartado para otro héroe del agua en Tucumán. Como Chipoleti viajaba todo el tiempo para realizar trabajos en otros lugares, deja a cargo a un joven mendocino, brillante y de su completa confianza, el ingeniero Eliseo Anzorena. Anzorena no solo participó de las obras para llevar agua al grifo, sino también en otras muy importantes para la irrigación de la provincia, como la construcción de la represa El Cajón en Burruyacu y la que fue tal vez la obra de su vida, el dique La Aguadita. Esta obra fue catalogada por los medios de la época como una obra maestra de la ciencia, proyectada y realizada por un muchacho de 28 años. Y claramente tenían razón: este dique existe hasta hoy y fue clave para el control del riego en el departamento Cruz Alta. Lamentablemente, esta historia no está libre de tragedias. A poco más de un mes de la inauguración de La Aguadita, Anzorena visitó un pozo excavado para analizar el tipo de suelo en otro lugar, donde se ubicaría la futura obra del Cadellal. La mañana del 14 de enero de 1900, un desprendimiento del terreno puso fin trágicamente a su vida. Actualmente, en La Aguadita, hay una placa que lo recuerda y también una calle con su nombre en la ciudad de Yerbabuena. Pocos años después, Chipoleti, que había viajado a Italia para realizar importantes obras en el río Tíber, se encontraba de regreso a la Argentina, pero nunca llegó. Falleció en alta mar el 23 de enero de 1908. Está enterrado en Mendoza, junto a su esposa, acompañado por una estatua en su honor. Pero su legado no termina ahí, porque sus ideas fueron decisivas para una etapa clave en toda esta historia. Nace la administración del agua. Como venimos viendo, hacía tiempo esta cuestión ya había dejado de ser solo un problema de ingeniería. Todo el mundo se peleaba por el agua y esto era un foco de conflicto constante, de tinte económico y político. En definitiva, una cuestión de poder. Y ni hablar del gobernador Lucas Córdoba, que dedicó sus 2 mandatos a solucionar el problema hídrico de la provincia, a tal punto que sus adversarios le pusieron como apodo el loco de la regadera. Resulta que quería impulsar una serie de reformas que tocaban intereses de sectores industriales muy poderosos, y eso no caía nada bien. Googleen Ley Machete y van a ver de lo que hablo. A pesar de todos los obstáculos, mandó un proyecto de ley a la legislatura que fue ampliamente discutido pero finalmente aprobado. Estoy hablando de la Ley de Riego número 731, sí, la que había escrito Chipoleti años antes. Esta norma, de influencia española y árabe, respetaba los usos y costumbres históricos de la población tucumana e introducía un cambio importantísimo en la realidad de la época. El agua ya no era solo para los que podían pagarla, ahora el agua era un derecho de todos. Tan importante fue esta ley que estuvo vigente por más de 100 años, desde 1897 hasta la sanción de una nueva ley en mayo de 2001. Al terminar su mandato, Lucas Córdoba había dejado cientos de kilómetros de canales construidos, en Lules, Villa Quinteros, Simoca, La Madrid, Monteagudo, además del dique Marapa y el dique de La Aguadita, con toda su red de canales. El hombre que soñó el Cadellal. Según la nueva ley, la administración del agua quedaba a cargo de la Junta Superior de Irrigación, que a su vez estaba a cargo de un superintendente, que era designado por el gobierno por un cargo de 3 años. Y ahora nos toca hablar de uno de los superintendentes más sobresalientes que pasaron por Tucumán, el ingeniero Carlos María Bauter. Porteño, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que cuando llegó a Tucumán en 1902 venía de realizar importantes obras hídricas en Salta y San Juan. Un hombre de una inteligencia sobresaliente y de una voluntad a prueba de todo,
que hizo mucho por nuestro desarrollo hídrico en varios niveles. Era tan apasionado que además de la gestión se hacía un tiempo para escribir sobre el tema. Para que se den una idea, les dejo un compilado con algunos de sus títulos. Pero entre sus más de 1000 páginas escritas, hay una que es una joya muy importante para nosotros: el riego en Tucumán a través de los siglos, desde la fundación de la ciudad capital hasta la sanción de la ley de irrigación. Un verdadero documento histórico que es consultado todavía hoy por los expertos. Ahora, cosas que hizo Wouters además de escribir: la instalación de la primera red de pluviómetros en la provincia, proponer la construcción de un embalse en Escava, cosa que se hizo años después, aplicar la ley de riego 731, implementar las obras de la red de riego del dique La Guadita y lo que da título a este capítulo, realizar el primer proyecto del dique El Cadillal. Como ya vimos, uno de los problemas más graves era la falta de agua para la esponja Cruz Alta, sobre todo porque durante el trimestre seco el río Salí no daba abasto. Fue Wouters quien determinó que la solución era construir una represa en un lugar conocido como el Cajón del Cadillal, 19 kilómetros aguas arriba del dique La Guadita. Esto iba a servir para almacenar las aguas abundantes del verano para utilizarlas en la época de sequía. Al fin, la provincia iba a poder multiplicar sus hectáreas sembradas con cultivos distintos a la caña y así bajar las importaciones. También con esto iba a generar energía eléctrica para alimentar la industria azucarera y la escasez iba a ser cosa del pasado. Cerraba por todos lados, pero faltaba un paso: que se aprobara el presupuesto de 1 millón de pesos para hacer la obra. Y ahí empezaron los problemas. Los industriales del sur no querían pagar impuestos porque para ellos era una obra que no los beneficiaba. Por su lado, los industriales de Capital y Cruz Alta también se opusieron porque según ellos la obra beneficiaba a los medianos y pequeños productores. Estas eran las fricciones que venían desde la aprobación de la ley 731. A pesar de la oposición, la obra se aprueba y se le adjudica a la Compañía de Obras Públicas del Río de la Plata. Según el proyecto de Wouters, cada paso estaba calculado y respaldado con datos de una precisión quirúrgica. Estaba contemplada hasta la Casa de los Obreros, con todas las comodidades necesarias. Sin embargo, este Cadillal no es el que conocemos hoy, porque la obra nunca llegó a finalizarse. Cuando terminó el mandato de Lucas Córdoba, su sucesor, el gobernador José Olmos, detuvo las obras, un poco por cuestiones políticas y un poco por inconsistencias técnicas. Wouters defendió su proyecto con uñas y dientes y denunció que había razones ocultas que impedían su continuación. Así y todo, el proyecto se suspendió y suspendido quedaría por varias décadas. Wouters falleció a los 87 años en Capital Federal, dejando un legado enorme en muchas provincias, pero sin ver terminado el dique El Cadillal. Otro de los hombres fundamentales en esta historia es el doctor Ernesto Padilla. Abogado, proveniente de una familia de industriales azucareros, había llamado la atención de Wouters por la tesis doctoral que había escrito aún siendo un estudiante. Verdaderamente, parecía adelantarse al tiempo en los debates por el agua. En su estudio, analizaba las experiencias de otros países en el manejo de los recursos hídricos y ya hablaba de la necesidad de una ley de irrigación en Tucumán. Nadie imaginaba que ese joven se convertiría en legislador provincial, nacional y que incluso llegaría a ser gobernador de la provincia. En el año 1936 hubo una gran sequía que devastó la agricultura bajo riego en la provincia y fue justamente Padilla quien gestionaría los recursos para dar una serie de soluciones importantísimas para la historia hídrica. La construcción de 10 diques niveladores en toda la provincia que dan vida al sistema que hoy tenemos y la construcción del dique Escava y el dique El Cadillal. Escava se empieza a construir en 1937, es decir, al año siguiente, a través de la empresa tucumana Sollazo Hermanos Sociedad Anónima. Situada a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Tucumán, se transportaron los materiales en camiones que hubieron de recorrer un camino de cornisa trazado en las laderas de la quebrada del río. El volumen de hormigón colocado alcanzó a 260.000 metros cúbicos, empleándose 1,5 millones de bolsas de cemento y 4.600 toneladas de hierro. El Cadillal, bueno, no es construido por nadie. ¿Por qué? Porque se vuelve a suspender. Esta vez por un problema en el terreno donde iba a ser construido. Los debates técnicos acerca de cómo se realizaría la obra se hacen un poco largos, algo así como 20 años, pero en el medio pasaron algunas cosas interesantes. Desde principios del siglo, Tucumán había cambiado mucho. El desarrollo económico y cultural que trajo la explosión industrial trajo consigo el crecimiento de sectores ilustrados y progresistas. Esto se refleja en la aparición de un movimiento conocido como la Generación del Centenario, integrada casualmente por intelectuales como Ernesto Padilla y otros como Miguelillo, Alfredo Guzmán e incluso Juan Veterán, uno de los impulsores y miembros fundadores de la Universidad de Tucumán. Dato fundamental en todo esto. Por si no lo notaron, casi todos los expertos en cuestiones hídricas que venimos mencionando eran de otros países o de otras provincias, y eso tenía que ver con que ninguna de esas carreras podían estudiarse en Tucumán. Es por eso que estos hombres
ven la necesidad de crear carreras técnicas que generen profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo industrial y económico de la provincia. Es así que en 1914 el gobierno crea la Universidad de Tucumán, con 4 carreras que luego se multiplican hasta las que tenemos hoy. Con el tiempo pasa a ser nacional y con los años va dando lugar a la aparición de una clase media ilustrada que va a ser clave para el desarrollo posterior. Apartado especial para mencionar al ingeniero Alejandro Uslengui, quien realizó grandes aportes como superintendente de irrigación en el gobierno de Padilla y fue docente por muchos años en esa casa de altos estudios. En este contexto aparece otra de las figuras clave en toda esta historia, el doctor Celestino Gelsi, conocido como el señor que tiene una estatua al frente de la aerosilla, pero que debería ser más conocido como el gobernador que creó el Casino de Tucumán, el Hospital de Niños, la Maternidad, el Ente de Cultura, la Hostería de San Javier, el Aeropuerto Benjamín Matienzo y el ser humano que hizo posible, gracias al esfuerzo de sus predecesores y a contar con un proyecto ejecutivo de la empresa pública Agua y Energía de la Nación, la construcción del dique El Cadillal. La obra le fue encomendada a la empresa inglesa Richard Constein y su construcción tuvo lugar entre 1962 y 1965. La represa abastece el consumo de 600.000 habitantes, el riego de 70.000 hectáreas y el refresque de un montón de familias todos los fines de semana de verano. Todos amamos el Cadillal. A partir de eso y lamentablemente, durante el resto del siglo XX pasaron muy pocas cosas en materia hídrica. Es que los argentinos estuvimos entretenidos solucionando algunos problemitas institucionales. En todo este tiempo hubo muy poca inversión en este tema y los avances recién se empezaron a producir en el siglo XXI. A finales de los 90 se crea el PROSAP, Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. Esto dio paso al gran último hito en esta historia, la construcción de las redes presurizadas provinciales en Lules y Tafí del Valle, que dieron origen a otras redes. En el año 2000, funcionarios de la Dirección de Recursos Hídricos de nuestra provincia hicieron una gira técnica en España y a partir de ahí impulsaron las reformas que convirtieron a Tucumán en la primera provincia argentina en realizar este tipo de innovaciones. Esto permite un uso mucho más racional y eficiente del agua, sobre todo en el contexto actual. Ahora bien, a esta altura me parece que ya es hora de volver a la pregunta inicial: ¿cuánta agua potable le queda a Tucumán? Desde las obras que hizo Chipoleti hace más de 100 años, la población se quintuplicó. Hoy, las redes que alimentan el Gran Tucumán se abastecen principalmente del agua que viene del Cadillal, del acueducto de Vipos y de decenas de pozos subterráneos. El tema es que esas fuentes poco a poco van llegando a su límite. Por un lado, muchos pozos ya se secaron y por otro, en 50 años, el Cadillal habrá envejecido tanto que no va a dar abasto. Ahora bien, aunque lo parezca, no todo está perdido. Hay cosas que se pueden hacer y dependen de todos nosotros, instituciones y ciudadanos. Anoten. 1. La vida útil del Cadillal se puede extender por muchos años más, realizando obras para retener los sedimentos que se depositan año a año en sus aguas. También reemplazando la toma actual, que es esta balsa, por un sistema de toma móvil que permita sacar el agua de distintas profundidades. 2. Hoy por hoy se estima que el 30% del agua se pierde por filtraciones en caños rotos y canales de riego con paredes de tierra, sin revestimiento. En fin, entonces, invertir en la reparación y mejora en la red que ya existe. 3. Hacer un uso más responsable del agua en grandes conglomerados urbanos. Por ejemplo, lo que pasa en el microcentro, que se construyen cada vez más edificios de cada vez más altura y esos edificios sacan agua de un cañito que fue puesto hace 100 años para abastecer una casa donde vivían 6 personas. Yo no soy ingeniero, pero me parece que eso obviamente no termina bien, amigo. 4. Que los emprendimientos inmobiliarios respeten la zona de restricción. Este es el mapa que muestra la ubicación de los acuíferos y las zonas donde se puede construir y donde no. Es decir, que si se construye un country en ese lugar, ese country se va a chupar el agua de todos los que están abajo. Entonces la solución, no construir en zonas de restricción y no garcarme en la naturaleza y el resto de los ciudadanos. 5. Ser más responsables en nuestras casas y evitar cosas tales como quedarme 4 horas debajo de la ducha, lavar los platos o lavarme los dientes con la canilla full abierta, llenar y vaciar la pileta cada 2 días, manguerear la vereda todas las mañanas. Las veredas no toman agua, las veredas no son seres vivos, así que no necesitan tanta agua, señora, señor portero, señora, señor vecino.
6. Empezar a pensar en obras estratégicas a futuro, como pueden ser las del potrero del Clavillo, las del potrero de las Tablas o algún otro potrero que aparezca en el camino. No, posta, son obras en serio, googleen. En fin, como verán, el futuro puede ser muy bueno o muy malo, y va a depender básicamente de que nos responsabilicemos y le demos a este tema la importancia que se merece, como se la dieron todos estos hombres que conocimos hoy. Lo bueno es que todavía estamos a tiempo. Quiero agradecer muy especialmente al ingeniero Aníbal Comba por su pasión y compromiso con este tema. La mayoría de los datos que sirvieron para este informe fueron extraídos de su libro Historias poco conocidas del agua en Tucumán, el cual recomiendo ampliamente. A Desiderio Dode, director de Recursos Hídricos, también al ingeniero Carlos Giovelina, a Lucía García de Fan y a todos los miembros de la Dirección de Recursos Hídricos que colaboraron con su buena onda y predisposición.